Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero redondear esta clase que se ha dilatado mucho porque ahora se me cayó la conexión y lamentablemente no pude redondear las tesis que estaba planteando sobre esta comparación entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Habíamos hablado de cómo comparar los dos personajes desde la neurociencia, desde la neuropsicología y desde la humildad intelectual. También habíamos hablado de la concepción que tienen ambos del conflicto armado, de cómo Petro acepta que si hay un conflicto y Uribe dice que es una amenaza terrorista, apoyado en la tesis del libro de José Obdulio. Y cuando se cortó la señal, estábamos redondeando la parte final del tema del conflicto armado. Estamos hablando de cómo en Colombia es innegable el conflicto porque hay víctimas, hay victimarios, hay desplazados, hay secuestros, hay 220.000 muertos. Y sumado a eso, que también hay aspectos de lo que se llama teóricamente una guerra de cuarta generación, que no es una guerra a piedra y a palo como en la antigüedad, ni es una guerra directamente con balas, ni siquiera una guerra con aviones y con bombas, es una guerra comunicativa. Y habíamos puesto el ejemplo de Nicolás Maduro, que en solamente el año 2017 un doctor en lingüística que hizo una investigación logró recopilar 10.000 noticias que se hicieron en contra de Maduro y desconociendo que también había un bloqueo de Estados Unidos y solamente echándole la culpa a Maduro de la hiperinflación y que gracias a esa mala imagen que construyeron de Maduro, en el caso colombiano, el uribismo pudo ganar la presidencia con Duque, ganar buenos votos para el Congreso, tumbar la consulta anticorrupción y ganar el plebiscito. En esa parte fue donde ya empezó a fallar el sonido y se nos cayó la transmisión. Bien, vamos a seguir con el punto número 3, pero antes quiero recordar algo muy interesante que dice Gandhi, y más porque en esta autobiografía el señor Uribe hace una leve mención a Gandhi, diciendo que los señores Gilberto Echeverry Mejía y el señor Gaviria Correa, el hermano de Aníbal, pues cuando fueron asesinados por las FARC, que estaban aplicando el método de Gandhi que no funcionó y que por eso él tenía que aplicar el método de la seguridad democrática, que era enfrentar militarmente a las FARC. Entonces, cuando uno escucha a Uribe citando a Gandhi y a Martin Luther King Jr., uno lo primero que piensa es que este tipo Uribe, que se graduó también en negociación en conflictos, no le sirvió de mucho, pues solamente le alcanzó para negociar el conflicto con los paramilitares, que era realmente un conflicto inexistente. Por otro lado, hay tres conceptos que me parecen fundamentales de Gandhi, para ya pasar al tercer punto, que es el tema de la autoexpresión y de la unidad universal. Para mí, el mejor ejemplo de una autoexpresión es una autobiografía. Petro no tiene autobiografía, pero me parece que cuando Petro hace discursos, él habla más de su posición como político que de su familia. En cambio, Uribe, cuando hace su autoexpresión en este libro, él trata de mostrar que su padre no era narcotraficante, que era un héroe, que su madre fue una feminista que luchó por el voto femenino y que ejerció su derecho al voto en 1957 cuando ya terminaba la dictadura de Rojas Pinilla, que es en donde se consigue el voto de la mujer. Empieza a hablar que su hermano Santiago Uribe Vélez es inocente, que los 12 apóstoles no existen, que su primo Mario Uribe es inocente, que su hermano Jaime murió de cáncer por culpa de la persecución. Entonces Uribe lo que hace, no solamente en este libro autobiográfico,
sino en varios de sus discursos cuando se defiende en los debates por paramilitarismo y narcotráfico. Uribe gasta gran parte de su retórica defendiendo a su familia y diciendo que tanto sus amigos, ya algunos condenados, como Sabas Pretel, Andrés Felipe Arias, son inocentes y que él y su familia son unos perseguidos. Entonces ahí me parece que Uribe lo que trata de buscar con eso es una unidad dogmática en donde a él se le vea como un salvador de la patria y como una víctima también que se logra vengar, pero supuestamente haciendo justicia, un método que ha utilizado Estados Unidos para invadir más de 60 países. Antes de pasar al punto número 3, voy a revisar el retorno. Esta vez lo estoy siguiendo desde el computador porque lamentablemente el celular viejito me estaba fallando también para el retorno y por eso me di cuenta muy tarde que se me estaba cayendo el sonido y que estaba muy mala la transmisión. En este momento ni siquiera me ha actualizado, pero ya lo voy a actualizar para que miremos a ver si de pronto está sonando bien. Yo sé que se va a hacer eco un momentito, pero yo necesito saber cómo está la señal y si ya hay alguna pregunta o algún comentario de ustedes. Acá ya me debe salir el retorno. Voy a mirar a ver. Bueno, en este momento la imagen está bien. Sí, me parece que está sonando bien. Y todavía no he visto si me han llegado comentarios. Por ahora solamente me han llegado los comentarios de Steven. Los voy a leer antes de pasar al punto número 3. Dice el amigo Steven: Uribe se aprovechó de la desgracia en Venezuela para sembrar miedo en Colombia. Veo igual muchos venezolanos apoyando a Uribe por no conocer la historia de Colombia. Steven, estamos totalmente de acuerdo. Y luego Steven nos hace un segundo comentario que dice lo siguiente: la palabra castrochavismo y Maduro ayudaron bastante en el engaño electoral del 2018. Y yo me atrevería a decir que ayudaron también a montar a Santos, porque esa rabia y ese odio que hay contra Maduro es análoga a la que había contra Chávez. Excelentes comentarios, amigo Steven. Lamentablemente, pues, cuando estábamos en el momento clave de la transmisión, teníamos 101 personas conectadas y se dañó el sonido y en pocos minutos pasamos de 101 personas conectadas a tener solamente 8 conectadas. Entonces me parece que esa primera parte se dañó el sonido y si de pronto no se escuchó alguna parte que yo argumenté, me gustaría que me la repitan y yo la redondeo. Listo, pasemos al punto número 3. Quiero que hablemos algo del tema de la filiación política en Colombia y que utilicemos esto para pensar a Petro y a Uribe. Hay una teoría que me parece muy interesante que dice que la afiliación política obedece a varios factores. En unas ocasiones a la familia. Me parece que en el caso de Uribe aplica perfectamente el tema de la familia, porque Uribe es supuestamente un hacendado, un campesino, un terrateniente, como lo llamarían otros, una familia con mucho dinero que le encanta invertir en caballos y así es como la familia de Uribe Vélez termina teniendo algún acercamiento con los Ochoa que hacen parte del cartel de Medellín. Uribe se defiende, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, diciendo que cuando Santiago Uribe Vélez, su hermano, aparece en esa foto con Fabio Ochoa, es porque ambos eran amigos por el tema de los caballos, o sea, no por el tema del narcotráfico, y que en esa época ellos no sabían que los Ochoa eran narcotraficantes y que hacían parte del cartel de Medellín. En el caso de Petro, podemos decir que viene de una familia humilde y de cierta manera Petro se mete a la vida pública y él dice que no lo dejan gobernar, que lo amenazan de muerte y que por eso él decide meterse al M-19 para enfrentar la oligarquía. Entonces yo creo que nadie niega que Uribe viene de cuna rica terrateniente
Y Petro no viene propiamente de una cultura campesina terrateniente, pero sí viene, a diferencia de Uribe, también de un hogar pobre. Entonces, de entrada, ahí podemos ver que Uribe representa una clase social, Petro representa otra clase social. Hay un segundo factor que también ayuda a determinar la ideología política, que es la etnia, porque yo puedo ser de una familia rica, pero puedo identificarme con una etnia que sea pobre o que sea discriminada, que sea alienada. En este caso me parece que no hay mucho que apuntar porque ni Uribe ni Petro pertenecen claramente a determinada etnia. La región es el tercer factor que sirve para analizar la ideología política y en este contexto me parece que en Uribe incide un poco la región porque Uribe representa, como ya lo argumentamos en la segunda clase, ese catolicismo, ese conservatismo antioqueño, esa clase terrateniente que le gusta libertad económica, pero que tiene su odio contra el comunismo y que busca esa libertad sexual. Y cuando vemos las regiones más conservadoras del país, tienen unas características muy particulares, o sea que usualmente tienen algunos enemigos en común, o sea, enemigos asociados con lo que sería la teoría evolucionista, la teoría marxista, la teoría crítica de Frankfurt, las teorías progresistas. Entonces, esos son generalmente los enemigos de esa clase que ya la analizamos anteriormente, que tiene que ver con la defensa de la tradición, de la familia y de la propiedad privada. Esa sería la cercanía étnica y regional de Uribe. Y Petro es un costeño que lleva gran tiempo viviendo en Bogotá. Entonces, Petro también representa la provincia que llega a Bogotá, pero Petro representa una cultura caribeña y muchos no asocian a Petro con costeño, pero Petro es costeño, pero es un costeño que ha hecho vida en Bogotá. Pero me parece que lo que más determina la ideología política, tanto de Uribe como de Petro, es la clase social. Porque en la época que Uribe estaba joven, en los 70s, los ricos también estudiaban en la Universidad de Antioquia. O sea, no quiere decir que en este momento no hayan ricos, los hay. Pero alguien con el dinero de la familia Uribe, Vélez, en este momento difícilmente estudiaría en la Nacional o en la de Antioquia. Ese tipo de familias suelen estudiar en universidades como EAFIT, como la de Medellín, como la Bolivariana, entre otras. Pero entonces Uribe se encuentra con compañeros que son de otra clase social y esa clase social, como diría Walter Benjamin, incide un poco en esa ideología política. Y un quinto elemento es el tema de la religión, que ya lo analizamos, así que no me voy a detener ahí. El tema de la religión, en el caso de Uribe, me parece que él utiliza la religión más cuando se vuelve presidente y por algo Uribe empieza a disque en el Partido Liberal. O sea, no es que Uribe sea ateo, pero Uribe me parece que inicialmente era laico y por eso no se mete al Partido Conservador. Pero cuando se vuelve presidente, Uribe se da cuenta que la Iglesia Católica tiene gran poder en Colombia y por eso Uribe gobierna de la mano con la Iglesia, como lo haría Pinochet en Chile, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania. Y por último, está el tema del círculo intelectual, porque en la clase de lo que hablamos del 20 de julio, el profesor Mauricio Montoya citaba algo muy interesante sobre los círculos intelectuales
Y yo le complementé hablando de los dos círculos que había en lo que se llamaba el Reino de Nueva Granada. Por un lado, Antonio Nariño y por el otro lado, Camilo Torres. Y en ese momento, ambos eran círculos intelectuales de élites. Pero en el caso de Uribe y Petro, me parece que son de círculos intelectuales muy distintos. O sea, Uribe es de un círculo intelectual de personajes como Londoño, como José Obdulio, como Rubén Darío Acevedo Carmona. Y Petro es de un círculo intelectual progresista, un círculo intelectual de movimientos afrodescendientes, indígenas, movimientos LGTBI, movimientos feministas, movimientos ecologistas, movimientos animalistas. Sí, por eso yo digo que Petro es progresista. Entonces, ya para redondear este tercer punto, me parece que la afiliación política de ambos, Petro inicialmente en la extrema izquierda, con el M19, Uribe en la derecha, y cuando se le acusa de este tipo de prácticas como los falsos positivos, se le ve como si fuera también de la extrema derecha. La afiliación política de ambos es totalmente entendible, desde sus familias, desde sus etnias, desde sus regiones, desde sus clases sociales sobre todo. Y en el tema de la religión, me parece que está la gran diferencia, porque aparentemente tanto Uribe como Petro son católicos. Pero ustedes saben que cuando Petro competía a la presidencia con Duque, decían que Petro iba a acabar con las iglesias, que Petro era un comunista ateo. Y Petro realmente ni es comunista ni es ateo. Petro es católico, pero es un católico laico, liberal. Uribe también, pero Uribe se aprovecha más del tema de la religión. ¿Por qué digo que Petro no es comunista? Porque Petro hacía parte de una guerrilla que no era comunista. Sabemos que el M19 no era seguidora como guerrilla de la revolución rusa, ni de la revolución cubana, ni de la revolución china. Las FARC seguía a la revolución rusa, el EPL a la china y el ELN a la cubana. Pero el M19 era una guerrilla bolivariana, y las guerrillas bolivarianas son bastante ambiguas porque pueden tener elementos extraños, porque Bolívar es una figura que se ha prestado para ser símbolo de la izquierda aparentemente chavista y de la derecha uribista. Entonces el M19 es una guerrilla bolivariana, socialdemócrata y que busca unas reivindicaciones progresistas, como las ya mencionadas, de redistribución de la riqueza, pero no desde la expropiación como en el socialismo que quiere ser comunismo, sino desde lo que plantea el economista francés ya citado Thomas Piketty como una mejor distribución de la riqueza y reducción de la desigualdad económica. Entonces, para redondear este punto, me parece que no hay mucho que debatir sobre la afiliación política, y ya en el texto que les compartí en el encabezado lo digo claramente. Ahora quiero compartirles en este cuarto punto un debate que tuve esta mañana con un señor desconocido en el muro de una profesora que también hace parte de nuestro proyecto de Universidad Nómada. Es un muchacho que desde un lado uribista me decía que Petro había cometido crímenes de lesa humanidad. Y yo le dije, ¿en dónde está la prueba que Petro ha cometido crímenes de lesa humanidad? Y no me presentó ninguna prueba. Entonces él me tiró la prueba a mí. Me dijo, demuéstreme usted que Uribe ha cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces yo le mencioné el tema de los falsos positivos y también le pude haber mencionado las masacres del Aro y la Granja.
en donde hay claros testimonios que se indican a Uribe. Y también le pude citar el caso de los 9 testigos asesinados. Pero el mismo Uribe, como lo decíamos ahorita en la segunda parte de la clase, antes de que se nos cortara la transmisión, el mismo Uribe acepta en su autobiografía que los falsos positivos existieron. Pero él se saca en limpio y dice que fueron manzanas podridas y que fue algo muy atroz que no fue culpa de él. Entonces, ahorita en la primera parte, en la segunda parte, poníamos el ejemplo de la operación Jaque, que en la operación Jaque sí es mérito de él, pero en los falsos positivos es error de los soldados. Eso es como que fuera un técnico de fútbol. Entonces, cuando ganan es porque el técnico es muy bueno y cuando pierden es porque los jugadores son muy malos. Esa es la misma lógica que aplica Uribe para esos ejemplos que ponemos de la operación Jaque y de los falsos positivos. Entonces, varios uribistas suelen argumentar que Petro es un terrorista porque Petro se tomó el Palacio de Justicia, cuando sabemos que Petro no participó en esa operación, estaba encarcelado. Y él me decía, claro, lo encarcelaron por terrorista y por cometer crímenes de lesa humanidad. Y yo le dije, no, lo encarcelaron por porte ilegal de armas y por rebelión. Y el porte ilegal de armas y la rebelión no son crímenes de lesa humanidad, son delitos no solamente amnistiables, sino también que son indultables. Entonces él me decía, pero a mí me parece que vos defendés las guerrillas y estás justificando los medios. Y yo le dije, no señor, yo no estoy justificando las guerrillas. Para mí las guerrillas también son terroristas. Las guerrillas también han masacrado, han secuestrado, han violado. Pero yo le pago impuestos es al presidente, porque no nos digamos mentiras. Es una vacuna que le pagamos al chirrete del barrio para que nos cuide y que le pagamos al Estado en representación del presidente, porque el Estado somos todos, como lo decíamos en el programa de ayer, pero yo le estoy pagando eso al presidente, no a la guerrilla. Y el presidente, en vez de cuidarme, me está matando. Me mató 2.000 obreros en la masacre de las bananeras, me mató 6.500 personas que estaban haciendo política civilmente, que era la Unión Patriótica, me mataron 10.000 muchachos y los presentaron como guerrilleros con falsos positivos. Entonces, yo no estoy justificando los crímenes de las guerrillas, pero yo le estoy exigiendo a ese gobierno al que yo le estoy pagando una vacuna. Es como que yo le pague 2.000 pesos mensuales de vacuna, bueno, realmente son 2.000 semanales al chirrete del barrio y que el chirrete del barrio me mate la familia, sabiendo que yo le estoy pagando la vacuna. Por eso yo le decía al muchacho uribista, son más graves los crímenes o el terrorismo de Estado que el terrorismo insurgente, porque el insurgente está por fuera de la ley. Entonces, me parece que ahí el debate tomó otro giro, porque él empezó a hablar dizque, de los fracasos en los procesos de paz, y él confundía el proceso de los acuerdos de Casa Verde de Belisario Betancourt con el proceso de Virgilio Barco. Entonces me di cuenta que el muchacho lamentablemente no conoce historia, ni siquiera sabe lo más mínimo del proceso 8000. Entonces son personas que se informan con RCN y con Caracol y que creen saber de historia, o que leen a José Obdulio y creen saber de historia, o leen la cartilla de Santillana y creen saber de historia. Y lamentablemente lo sabemos que el colombiano promedio no conoce que hubo 9 guerras civiles, no sabe cuántos golpes de Estado ha habido en Colombia, no sabe por qué se escribía violencia con mayúscula en la época de Gaitán, no sabe qué fue el Frente Nacional, no sabe cómo nacen las 4 guerrillas antiguas en Colombia, cómo nacen las diferentes vertientes de grupos paramilitares, cómo ha sido esa relación entre narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y gobiernos de turno. Entonces por eso para mí era muy difícil
explicarle mi tesis porque él tenía unos vacíos históricos, dependiendo de la inocencia de Samper. Samper no lo habían condenado, cuando Samper es el mismo ejemplo de los falsos positivos. O sea, el chivo expiatorio es Fernando Botero y la mártir es la monita retrechera. En los falsos positivos, los mártires son los jóvenes de Soacha, por ejemplo. Y el chivo expiatorio son los soldaditos que no tienen jerarquía, los peces flacos. Y los peces gordos como Juan Manuel Santos y como Álvaro Uribe Vélez, totalmente exentos de culpabilidad. Cuando en las operaciones como Jaque o como Fénix, ahí sí son los super ídolos. Ahí está la doble moral que decíamos ahora. Bien, ya terminé este punto. Quiero ver qué comentarios hay. Hace rato que no miro el retorno. Por acá me llegó un nuevo comentario, pero hace rato, te digo, de Héctor Jaime. Ojalá que todavía esté conectado. Dice, helicóptero. Bueno, ese tema ya lo habíamos discutido. Que Alberto Uribe Sierra, fortuna de la nada, resultó con helicóptero privado. Cuando la gente lo conocía, barrio de la Floresta, por sus deudas. Y hay testimonios de época que así lo evidencian. Así que me parece muy bueno el aporte de Héctor Jaime para seguir en esta discusión. Bueno, por acá estoy bregando a mirar más comentarios, pero no me deja. Lamentablemente, cuando teníamos 101 personas conectadas ahora, se nos cayó la red y ya la gente como que está en otras cosas. Y llegar a ese nivel es muy difícil. Pasar de 100 conectados con este perfil tan humilde en Facebook, sin ser siquiera una página. Yo estaba muy contento porque teníamos una audiencia a la berraca, pero miren que se me cayó la red y ahí perdimos toda esta gente. Esperemos que ahí vayan llegando otra vez algunos de ellos. Bueno, vamos para 5. Y acá quiero aplicar la teoría crítica de Adorno y de Habermas de la llamada Escuela de Frankfurt con la teoría de la emancipación. Ellos dividen el conocimiento en tres partes. El conocimiento empírico-analítico, que es de la ciencia técnica, el conocimiento hermenéutico, que lo hemos visto en la filosofía, en el derecho y en la religión, y el conocimiento sociocrítico, que es el que, según algunos teóricos de la Escuela de Frankfurt, es el que da la emancipación. Entonces, hemos visto que Petro ha definido a Iván Duque como un presidente tecnocrático. Y me parece que ahí Petro, de manera tácita, está utilizando la Escuela de Frankfurt para decir que Duque es un presidente de una corriente política neopositivista que fue para disimular la plutocracia, tecnocracia. Esas de Petro, y estoy de acuerdo con ella. El uribismo requería una cara menos agresiva, una cara que no se viera tanto de extrema derecha, sino como de centro derecha. Por eso, y algunos uribistas de la extrema derecha no quieren a Duque, porque consideran que Duque es el socialista o el castrochavista del uribismo. El uribismo también tiene sus divisiones, así como lo tiene el progresismo en Colombia y en el mundo. Entonces, en esta quinta tesis, me parece que Petro está proponiendo una teoría que no obedece al marxismo, ni tampoco al anarquismo. Las tesis de Petro están basadas en dos referentes que él mismo ha mencionado, que son Alfonso López Pumarejo y Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez era un conservador que terminó con algunas ideas progresistas y terminó denunciando las cochinadas del proceso 8000 y por eso lo mataron al hijo de Laureano Gómez Castro. Pero Petro rescata de Álvaro Gómez el concepto de acuerdo por lo fundamental. O sea, ¿en qué tienen que ponerse de acuerdo los uribistas, los antiuribistas, los fajardistas, entre otros?
en que hay temas en los que todos están de acuerdo. Supongamos, en que ser violador es malo, en que la educación es importante. O sea, los uribistas, por más que quieran aparentar los libertarios, consideran que la educación no debe ser financiada por el Estado. Los uribistas también viven del Estado y también tienen algo que los hace de cierta manera populistas y también estado de bienestar. Y ya lo vimos con ese programa de Familias en Acción y con otros subsidios. Y subsidios que eran populistas, pero que terminaron siendo plutócratas, como agroingreso robo seguro, que ya lo analizamos en una vez pasada. Entonces, en este punto de la emancipación, me parece fundamental analizar por qué la gente considera que la propuesta de Petro es progresista y por qué también algunos consideran que la propuesta del uribismo es retardataria. Porque Petro está hablando de un tema fundamental, que es el cambio climático, la redistribución de la riqueza, no desde el comunismo ni desde el socialismo, sino desde la educación. O sea, que la educación es lo que permite que nos nivelemos un poquito, porque los que somos pobres no tenemos otro camino para emanciparnos que la educación. Obviamente podemos volvernos microtraficantes o ladrones o asesinos, pero si queremos ganarnos la papita de una manera honrada, la educación es nuestro único camino al desarrollo humano y a lo que llamamos una prosperidad, un futuro. Pero del uribismo yo no le encuentro propuesta emancipatoria. Por el contrario, yo encuentro en el uribismo una propuesta retardataria porque el uribismo está aliado con la Iglesia Católica, con el Partido Conservador y también con eso que ya analizamos en una clase pasada de familia, de tradición, familia y propiedad privada. Pero es una familia católica, heterosexual y de derecha. Esa es la familia que vende el uribismo como forma dominante y por eso ganan el plebiscito con mentiras, diciendo que el plebiscito tiene un rayo homosexualizador que va a dañar esa familia heterosexual, católica, conservadora y de derecha. Entonces, para redondear este punto, me parece muy importante que la propuesta de Petro no es la revolución rusa, ni la revolución cubana, ni la revolución china, ni una guerrilla bolivariana como el M-19. La propuesta de Petro es progresista, ambientalista, es de buscar un acuerdo por lo fundamental y lograr lo que intentó hacer López Pumarejo, pero lo dejaron, una reforma agraria que permita que las tierras regresen a las personas que fueron desplazadas y que esa cuestión de actores narcoparamilitares y narcoguerrilleros que desplazaron la gente devuelvan esas tierras. Entonces el progresismo no es una propuesta marxista ni progre y que a veces tira incluso a ser de centro también, no un centro tibio como el de centro izquierda crítico. Bien, este punto me parece que ya está claro. Vamos para el punto número 6, pero antes quiero mirar a ver qué comentarios hay porque veo que se conectaron nuevas personas. Un saludo muy especial para mi querida amiga Claudia Pilar Mejía Osa. Ella nos hace unos comentarios, nos dice, sí, el uribismo está encerrado en una burbuja. Estamos de acuerdo. Y más porque ya sabemos que algunos uribistas están defendiendo un interés de clase y otros no conocen la historia y por eso caen en errores como que Petro se tomó el Palacio de Justicia o caen en errores como ya lo refutamos ahora de creer que el M-19 es comunista como lo era las FARC o como lo era el ELN o como lo era el... dice Claudia Pilar que Petro es muy sensato. En el primer punto habíamos argumentado ese tema de la concepción emocional de Petro.
Yo nunca he visto a Petro salir de casillas. Me parece que Petro es más persuasivo que Uribe, más allá de que usted sea seguidor del uno, del otro, de ninguno. Me parece que Petro también demuestra su sensatez cuando evidencia su inteligencia emocional en los debates. Bueno, vamos para el punto número 7, que este punto me parece supremamente interesante porque ya habíamos definido a Uribe como un actor de la Guerra Fría. Uribe todavía está en la Guerra Fría, porque más allá de que en su libro autobiográfico No hay causa perdida, él dice que él no es de derecha ni de izquierda, que él solamente representa la ley y que la ley que combate el terrorismo con seguridad democrática, o sea, Uribe es claramente un personaje de lo que llamamos derecha. Uribe es amigo de la Iglesia Católica, del Partido Conservador, y recordemos que en la Revolución Francesa los que se sientan a la derecha son los que defienden ese status quo, la Iglesia Católica, la aristocracia, la monarquía y en el caso colombiano la democracia y la oligarquía. Entonces Uribe representa una oligarquía terrateniente. No es una oligarquía como la de Santos o la de Pastrana o la de los López Pumarejo y López Miquelsen. Es una oligarquía distinta. Es campesina, paisa, terrateniente, católica, conservadora. Y en la primera parte y también en la segunda habíamos dicho que Uribe es un caudillo que se sostiene en un imaginario regionalista y también en un imaginario de el macho, el que trae la seguridad, el que nos cuida. Es un imaginario de bandido de barrio, de la seguridad es muy importante, hijitos, deme la platica de la vacuna y yo lo cuido. Y así se crean organizaciones como las Convivir, que ya habíamos aclarado que César Gaviria con un decreto las crea, pero que en Antioquia Uribe es el que más las potencia, y que varios de las Convivir eran paramilitares como Don Berna o como Salvatore Mancuso. Y también este señor Monoleche, que se les indica de ser el asesino de Carlos Castaño. Bien, entonces, para analizar este punto, que me parece muy importante, el punto número 7, ya habíamos hablado de las condiciones materiales de existencia y de la clase social, me parece que hay dos concepciones muy diferentes en Uribe y en Petro. Porque Uribe, como lo argumenté en la segunda parte de esta clase, antes de que se me cayera la transmisión, Uribe representa una conciencia histórica del tiempo asociada con la idea de que las guerrillas son grupos terroristas que se han rebelado ante un Estado que es bueno, que es democrático y que respeta libertades. Una idea muy parecida a Estados Unidos. Uribe nos vende la guerrilla como una desviación que hay que controlar o eliminar, y que como es una desviación terrorista hay que derrotarla militarmente. Mientras que Petro, concepción distinta, sino también de todos los actores, porque Petro sabe que en la guerrilla también hay pueblo, en los paramilitares también hay pueblo, en el ejército y en la policía también hay pueblo, porque matan un guerrillero o un paramilitar, están matando a una persona que puede que la hayan llevado a la guerra por la fuerza y que puede que haya muerto por una causa que no comprende, puede que ni siquiera sepa las diferencias entre feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, progresismo. ¿Cuántos de esos 220.000 muertos del conflicto armado sabían esas diferencias conceptuales por las que estaban matando o los estaban matando? Entonces, por eso me parece que acá es muy importante la historicidad que uno encuentra en Petro, porque Petro dice, yo quiero un acuerdo sobre lo fundamental, como lo proponía Álvaro Gómez, que era un conservador católico. Yo quiero
unas reformas agrarias, educativas, como las que trató de hacer y hasta cierto punto lo logró López Pumarejo, y yo quiero recuperar un progresismo que sea emancipador, unas ciudadanías libres, algo muy parecido a lo que hablamos ahorita de la escuela de Frankfurt. Mientras que Uribe nos tiene en un discurso que es totalmente relacionado con el triángulo tradición, familia y propiedad privada. Es un triángulo claramente derechista y por eso en este punto me parece muy importante considerar lo que argumentaba Walter Benjamin. Walter Benjamin es una víctima del holocausto nazi y que antes de morir escribe unas tesis historiográficas muy interesantes. Una de ellas es que las condiciones materiales de existencia en muchos casos determinan nuestra ideología política. Entonces, por eso Uribe es apenas lógico que defienda a su clase terrateniente, narcoparamilitar, a su clase de una guerrilla que los está amenazando y que les va a quitar sus privilegios, sus hectáreas, sus aviones, sus helicópteros. O sea, la posición política de Uribe me parece totalmente comprensible. Y la de Petro también. O sea, Petro es un tipo que viene de abajo, un tipo que soportó la oligarquía, que soportó la Guerra Fría, la extrema derecha. Entonces, Petro decide irse a la guerra porque ve que no hay otro camino y que con el estatuto supuestamente antiterrorista de Turbay Ayala están matando y exiliando a la gente. Exilian a Gabriel García Márquez y luego sacan pecho por el Nobel de Literatura y empiezan a vender esa idea de la Guerra Fría, del marxismo, de todo el que piense distinto a mí es terror soviético. Entonces me parece que ahí está la diferencia totalmente clara. Bien, vamos a pasar al punto número 8, pero antes quiero ver qué comentarios nuevos han llegado y qué nuevas personas se han conectado. Muy bien, Jorge Luis está que mencionábamos sus tesis de la historia. Bueno, ya aquí Jorge Luis le respondió a Claudia Pilar, muchas gracias. Lamentablemente hay 19 comentarios y solamente me está mostrando como 7. Me han comentado y ya no pude ver sus comentarios porque eso pasa muy rápido. Entonces, termine el video les contesto. Bueno, por aquí voy a mirar si de pronto me sale algún comentario más y me cuentan cómo está el retorno. Porque yo acá, si pongo el retorno acá, me genera eco. Solo puedo mirar la imagen y ya que no esté congelada la imagen. Bueno, vamos para el punto número 8, que ya acá quiero que hablemos particularmente de las doctrinas. Entonces, me parece que Uribe es una doctrina basada en la Guerra Fría. O sea, Uribe dice que es la ley contra el terrorismo, pero Uribe todavía está en la Guerra Fría. Cuando sale con el cuento del castrochavismo, cuando sale con el cuento de que los profesores somos adoctrinadores, que los estudiantes son pequeños terroristas, que los defensores de derechos humanos son traficantes de derechos, que los que somos de oposición somos guerrilleros vestidos de civil. Mire que el discurso de Uribe es de extrema derecha. O sea, es decir que la izquierda o la izquierda es un conjunto de terroristas. O sea que la diferencia entre nosotros y los de las FARC, los del ELN, es que ellos tienen fusil, pero nosotros somos terroristas morales, somos terroristas vestidos de civil. Y recuerden lo que pasó con Julian Assange, que lo definieron como un terrorista informático, solo porque destapó un montón de escándalos con Wikileaks. Entonces mire que Uribe copió todas las estrategias
de los Estados Unidos y de las dictaduras que ha habido de extrema derecha en los últimos tiempos. La misma estrategia de Pinochet, de Videla, de Stroessner en Paraguay, la misma estrategia macartista. Entonces acá tenemos una que claramente es de seguridad uribecrática, copia de George W. Bush, pero cuando comparamos esa doctrina uribista con la doctrina de Petro, me parece que la doctrina de Petro es ambientalista, porque Petro habla constantemente de pasar de una economía de petróleo a una economía con energías limpias, a una economía que piensa el tema del cambio climático, a una economía de paneles solares. Y de cierta manera hay gente que se ha burlado de Petro por esas propuestas, pero a mí me parece que Petro es avanzado para nuestra época y va a llegar un momento en el que nosotros mismos vamos a fabricar parte de nuestra energía. Va a llegar un momento en que ya no vamos a depender tanto del petróleo. Va a llegar un momento en el que ese capitalismo salvaje que está arrasando con la naturaleza nos va a llevar a tomar decisiones. Y la misma ONU lo reconoció, que si seguimos con este ritmo de capitalismo salvaje, de destruir la naturaleza a toda costa, en el 2050 nuestra vida en el planeta va a ser, o si no, nuestros hijos y nuestros nietos van a padecer las consecuencias en ese 2050. Entonces, me parece muy interesante la propuesta de Petro. También tengo algunas diferencias con él, porque me parece que lo que le falta a la propuesta de Petro es esclarecer un poco de dónde salen los recursos para esa educación que él propone, una educación gratuita. Y en ese aspecto, pues me parece que tendría que ser con una carga tributaria muy alta, como pasa en países como Dinamarca. Sin embargo, más allá de eso, sí siento más simpatía por Petro, que este tipo, con el mismo discurso de odio, de bipartidismo, de doctrina de seguridad democrática, de lo que llamaríamos un nuevo plan Lazo, el tipo tiene más de 10 millones de personas que le creen. O sea, y me estoy basando en el último proceso electoral y teniendo en cuenta que hubo fraudes y todo, sin ñeñe política. Uribe tiene un discurso que es muy bien montado desde la coherencia. Entonces, en ese aspecto, me parece que desde el tema doctrinal hay grandes diferencias, pero que cuando usted dice, no, es que Petro fue guerrillero y Uribe nunca fue guerrillero, pero Uribe, como ya lo hemos demostrado, y tenemos los documentos y todo y los videos, o sea, Uribe tuvo relaciones con gente del cartel de Medellín y no por casualidad salió en ese informe, que el informe no es falso. El informe con los 105 narcotraficantes más peligrosos de Colombia. Ese informe no fue hecho por castrochavistas. Ese informe fue hecho por el Departamento de Estado del Pentágono. Fue hecho por la CIA. Pero sabemos que a la CIA no le conviene extraditar a Uribe, así como en su momento no le convenía extraditar a Noriega, y solo cuando Noriega se metió con ellos y quería recuperar las regalías del Canal de Panamá, ahí es cuando la CIA y Estados Unidos extraditan a Noriega, el dictador panameño, el que cuidaba a Pablo Escobar tras el magnicidio en contra del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Pero volviendo al tema de las doctrinas, me parece que estamos en una mezcla de las doctrinas de la Guerra Fría, que ya están bastante anacrónicas, y las nuevas doctrinas, que son la sociedad de la información y la supuesta sociedad, en donde estamos en una guerra comunicativa, una guerra publicitaria, en donde personajes como JJ Rendón montan presidentes, en donde sacan 10.000 noticias, mostraba el doctor chileno en contra de Maduro y solamente mostrando la tesis de que Maduro tiene la culpa
y no hablando del bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. Entonces, esa misma guerra mediática, esa obsesión que tenía Claudia Gurizati con Hugo Chávez, y mientras que mostraba los errores de Hugo Chávez, estaba tapando parapolítica, política y más adelante los falsos positivos, las zonas francas, agroingreso robo seguro, las chuzadas del DAS. Así que lo último que quiero decirles sobre este punto de las doctrinas es que definitivamente hay doctrinas que a uno le parecen sensatas, como lo plantea Petro, pero a mí el uribismo me parece que es una religión y ya lo argumenté en la clase antepasada. Bien, por acá voy a ver si me... sí, me llegaron 7 comentarios nuevos, pero vamos a ver cuántos puedo leer. Algunos no me los muestra. Claudia dice que se fue la señal. Sí, lamentablemente la conexión mía hoy ha sido paupérrima. Espero que me disculpen, son cosas que se salen de mis manos. Juancho González dice, se debe admitir y Uribe es muy buen orador y por eso mueve masas. Estamos totalmente de acuerdo y por eso en la clase antepasada hablábamos de las teorías goebbelianas muy propias de los nazis que aplicaba el uribismo en general. Y esto va muy de la mano con lo que pone el compañero. Steven también dice, el lenguaje es poderoso, Uribe hace uso de él para manipular. Y eso que Uribe, como lo argumentamos en la segunda parte, antes de que se cayera la transmisión, Uribe emocionalmente no es tan rico. O sea, a Uribe lo sacan muy fácil de quicio. En cambio a Petro sacarlo de quicio es muy difícil. Bueno, por aquí estoy mirando lo que dice Claudia, se congeló la imagen. Sí, lamentablemente estamos muy mal. Y Claudia dice que mire el comentario anterior, pero no sé cuál es. Y de los 7 comentarios hay unos que me los muestra, otros no. Ahorita cuando termine el video, en esta parte final, a todos les voy a contestar uno por uno, así que no se preocupen. Lamentablemente hoy no tenemos moderador como ayer, que nuestro amigo Néstor Restrepo lo hizo muy bien. Bueno, por acá voy a mirar una cosita del retorno, solamente para mirar lo que está diciendo Claudia, que se... Bueno, perdonan el eco, pero necesitaba mirar el retorno cómo estaba. Listo. Pasemos al penúltimo punto de la noche, que es el tema de las estratagemas. Hay una estratagema que me parece bastante usada por el uribismo y en particular por Uribe, y ya la habíamos argumentado la vez pasada, pero hoy quiero que la complementemos con otras, que es la estratagema de hacerse la víctima. Me mataron mi papá, hirieron a mi hermano, éramos ciudadanos de bien, pero esos terroristas ahora me la van a pagar y yo voy a volverme un policía justiciero. Entonces, esto aquí es prácticamente, como le decíamos en la clase pasada o antepasada, es una epopeya en donde él es el héroe, su padre es el héroe, su madre es la heroína, sus hermanos también son héroes, y los villanos son todas las guerrillas, particularmente las FARC. Al menos acá no pone como villanos a los paramilitares, los menciona como un grupo armado ilegal cualquiera. Entonces acá me parece que en este tema de las estratagemas, si uno escucha el discurso de Petro, hay que reconocer que Petro tiene esa estratagema de los de arriba y los de abajo. Esa estratagema funciona cuando la sociedad tiene matices, porque sabemos que hay gente de abajo que también es uribista, aunque yo sé que Petro no desconoce eso, pero Petro utiliza mucho la lucha de clases, me parece que en un sentido marxista, y eso sería lo más cercano que tiene Petro al socialismo. Y también Gaitán utiliza esa estratagema, la estratagema de la oligarquía y el pueblo, y que el pueblo era él. Y Petro pues también quiere darnos a entender que el pueblo es él, pero no necesariamente. En algunas estratagemas coinciden.
Pero el problema del uribismo es que está basado en muchas mentiras. O sea, Uribe ha pasado gran parte de su vida desmintiendo de todo lo que se le acusa. Y Uribe vive con un estrés tremendo, ya está lleno de canas. Y por eso me parece que en ese tema de las estratagemas hay que analizar muy bien, no solamente este libro, sino también esa defensa que él hace en el año 2014 en el debate que planteó Iván Cepeda por paramilitarismo. O sea, ¿cómo empieza Uribe a defenderse? Que eso ya lo analizamos en la primera clase. Uribe empieza a pintarse como que a la familia de él la persiguen desde los 70s y que la familia de él es buena y que los terroristas son los que lo persiguen y lo calumnian y que él es un hombre probo, no pirobo, un hombre probo, un hombre honrado, que él salva a Colombia del comunismo y del castrochavismo, que él ha sido el mejor presidente, que él tiene los mejores números, unos números que falta ver si él como presiona al DANE para que se los invente, o sea, unas estadísticas absurdas que la clase pasada vimos que eran absurdas. Bueno, voy a mirar qué comentarios me han llegado para que pasemos al último punto de la noche. Mauricio Berrío dice que ambos discursos son en buena medida populistas. Coincido en que ambos pueden ser populistas, pero me parece que el discurso uribista no solo es populista, sino que es demagógico, porque Uribe nos hace creer que Colombia es una democracia perfecta, que Colombia es equitativa en lo económico, que Colombia es incluyente en lo social, que Colombia es sostenible en lo social. Pero sabemos que Colombia tiene unas contradicciones históricas impresionantes, sociales. Petro también tiene, porque cuando uno dice, no, es que la educación es para todo mundo, eso es populista, pero puede llegar a no ser demagógico si cuando él gobierne lo logra. Y ya sabemos que en Bogotá, y eso lo discutía esta mañana, en Bogotá me parece que a Petro no lo dejan gobernar. O sea, porque la gente dice, no, es que Petro no sirve para administrar. Petro solamente sirve como oposición, para denunciar para política, falsos positivos, carrusel de la contratación, pero Petro no sirve para administrar. Ahí me parece que hay que evaluar el procurador Ordóñez cómo se convirtió en una piedra en el zapato y todos los intereses oscuros que no dejan gobernar a Petro. Entonces, yo a Petro no lo critico tanto por su administración en Bogotá. Bueno, Edwin Alexander dice, él es probo. Sí, Uribe utiliza mucho la palabra probo, pero yo creo que quiere decir pirobo, ¿no? Dice, no, Noguera el del DAS, no, un hombre probo, es decir, pirobo. Sabas Pretel, no, un hombre probo, honrado, pirobo. Andrés Felipe Arias, un hombre probo. Rito Alejo del Río, probo. Mario Montoya, probo. Un saludo muy especial para el amigo Pablo Andrés Montoya. Gracias, hombre, por la valoración de este curso y de los aportes que estamos haciendo. La idea es tratar de no ser muy apasionado, porque si bien es cierto, todos tenemos una tendencia política, una ideología, me parece que ante todo debe haber algo de academia. Y por eso yo no solamente cito los libros de Fernando Joseph Contreras, Sergio Camargo, las posturas de Matarifi, de Guillén, o de Cepeda o de Petro. Yo curso, y ya lo he citado en 3 o 4 clases, el libro de Álvaro Uribe Vélez. O sea, yo estoy permitiendo que la voz de él también se escuche, porque eso es un error que a veces cometemos los que no somos adeptos a Uribe, que solamente escuchamos los libros de los antiuribistas, como la biografía no autorizada de Joseph Contreras y Fernando Garavito, y como el narcotraficante 82 del periodista exiliado tolimense Sergio Camargo. Uribe, en la clase, en la primera parte de esta clase que fue el miércoles pasado, analizamos 18 páginas de este libro y ahí se nos fueron 2 horas prácticamente, porque también hay que escuchar la voz del tipo
Y yo sé que en esa clase tuve algo de sarcasmo, algo de ironía sobre todo, pero me parece que traté de ser lo más académico en medio de esa ironía. Bien, vamos a llegar al último punto que me parece importante para trabajar esta noche y ya es analizar el tema de hasta qué punto Uribe obedece a un status quo y Petro también, o si son concepciones que se salen del status quo. A mí me parece que Petro hizo una propuesta en su pasada campaña presidencial excesivamente revolucionaria. Petro le quiere quitar el monopolio de la energía, por ejemplo, a empresas como EPM. Cuando Petro dice, vamos a propiciar espacios para que la gente empiece a crear sus paneles solares. Poco se critica el monopolio que tiene EPM y por eso EPM nos cobra por los servicios, me parece una cifra muy cara. Así uno sea estrato 2, me parece que uno paga unos servicios más o menos altos. Imagínense que uno pudiera fabricar su... Sería maravilloso. Yo sé que es complejo y utópico por ahora y se ve difícil, pero me parece que podemos llegar a un momento en donde podemos construir energía eólica, paneles solares, en donde podemos dar un grano de arena en pro del cambio climático, en pro de enfrentar el problema del cambio climático más bien, y de una economía que no sea tan petrolera. Uribe es un discurso totalmente status quo, un discurso pro católico, pro estadounidense, ya ustedes lo saben, pro conservador, un discurso que no cambia nada la realidad. Por ejemplo, quiero que hablemos un rato de la economía naranja de Duque. ¿Se acuerdan todo lo que Duque proponía? Que la economía naranja, que las 7I, que los 7 nanitos y Blancanieves. O sea, la economía naranja en la teoría sonaba hasta bonita. Porque uno decía, ve, van a integrar el arte, van a volver el arte más productivo, vamos a crecer, vamos a adaptarnos a la cuarta revolución industrial. Pero ¿cuál fue el problema? Que esa economía naranja pues realmente no está trayendo los cambios de la crisis sanitaria, afectó un poco esa propuesta. Entonces, yo lo dije hace 2 años, incluso 2 años y 3 meses o 2 meses, que la única propuesta que me gustaba de Iván Duque era la economía naranja, e hice un video sobre ese tema. Pero en este momento yo no veo ningún impacto de economía naranja, que era la única propuesta que me parecía original de Iván Duque Márquez. No sé ustedes qué piensan de ese tema, pero me parece que es más teoría que praxis. Y el último subtema que quiero trabajar hoy con ustedes, antes de que nos despidamos, es el tema de lo que pasó con el proceso de paz, las objeciones que hizo el uribismo, en donde el uribismo supuestamente empieza a poner peros a ese proceso de paz entre las FARC y Juan Manuel Santos, y ahora que son gobierno, recordemos que Duque hizo 6 objeciones y que yo hice un video sobre ese tema. Hoy no quiero repetir las 6 objeciones porque eso daría para un video de 1 hora, pero sí quiero recordar algunas de ellas porque existe una pugna entre lo que se llama el inciso 3 del literal J del artículo 79,
que habla de la suspensión a justicia ordinaria. Entonces, político, no solamente los uribistas, sino la gente del común, va a seguir diciendo que alguien es terrorista solamente por ser guerrillero. Pero para mí terrorista no es alguien por ser paramilitar o guerrillero, sino por cometer crímenes de lesa humanidad. Crímenes que realmente apliquen como terror. Porque si un guerrillero se alzó en armas y no torturó, no violó, no secuestró y no exterminó con una masacre a una población, si al guerrillero solamente se le puede comprobar concierto para delinquir, porte ilegal de armas, rebelión, sedición, azonada o cualquiera de los delitos políticos, me parece que ese guerrillero merece ser amnistiado e indultado. Y que acá sí se puede suspender a la justicia ordinaria, como lo dice ese inciso 3 del literal J del artículo 79 de la Justicia Especial para la Paz. Bueno, y la última cosa que yo quería discutir, y más porque es una cosa que nos conecta también con la historia, es la JEP, que establece unos postulados sobre un tema muy polémico que es la extradición. Entonces, Duque, cuando hizo sus 6 objeciones, decía que este artículo 153 es ambiguo y que había que reformularlo. Pero hagamos memoria. Uribe Vélez. Uribe fue un enemigo acérrimo de la extradición. ¿Por qué? Muchos creemos, y ahí sí digo que es una especulación, pero yo creo que es porque Uribe nunca dejó de ser el cartel de Medellín. Entonces, Uribe, ¿cómo iba a estar a favor de la extradición? Lo más irónico y lo más paradójico es ver que ahora Duque está tratando de que los exguerrilleros de las FARC, algunos sean extraditados y que la JEP no los proteja y que haya una supuesta eliminación de la ambigüedad en ese artículo 153. Entonces me parece muy charro porque ese Uribe que pidió el reindulto para miembros del M-19 y que estuvo de acuerdo con ese proceso de paz, ese Uribe que supuestamente negoció con los paramilitares, en lo que parecía más un trato entre amigos o un pacto entre amigos, fue el gran enemigo del proceso de La Habana. Entonces, eso me pareció bastante contradictorio. Y por eso mismo me parece que es cierto, o sea, hay delitos sexuales contra niños, hay reincidencias, que el guerrillero que pues el exguerrillero que cometa eso pues debe perder sus beneficios, o sea, en ese aspecto estoy de acuerdo con Duque, pero me parece que Duque no conoce la historia de su patrón, o si la conoce se hace el que no la conoce. Bien, voy a contestar las preguntas que logré ver y ya con eso terminamos por hoy. Esos fueron los 10 puntos que quise compartirles. Lamentablemente me quedó partido. Espero que vean las otras 2 partes para que redondeen la clase de hoy. Bueno, por acá voy a mirar a ver qué comentarios me han llegado. Me llegó el de Alejandro que dice: la situación con la clase política es que se busca el bien común, se tiene una posición cómoda individual. Tienes que ser muy HP una persona para tener la oportunidad de su cargo en ayudar y hacer bien a muchas personas, pero se prefiere el bien propio. Eso lo hablamos ahorita con el tema del egocentrismo, la autoexpresión, el tema del orgullo. Me parece que lo veíamos desde el Imperio Romano, o sea, pesa bastante el ego del gobernante. Y en el caso colombiano sí que es cierto. Y ellos hablan de la patria, de la soberanía, del pueblo, pero muchos están buscando su beneficio particular. Y Uribe no está buscando riqueza. Uribe estaba buscando, por un lado, la supuesta venganza por la muerte de su padre Alberto Uribe Sierra y por el otro,
defender una clase social que es la plutocracia terrateniente. Dice Sebastián, la extradición es lo mejor para que no se conozca la verdad. Es solo mirar lo que pasó con Mancuso, por ejemplo. Sí, yo también tengo esa misma hipótesis. Para mí, a Don Berna, a Mancuso, los extraditan para que no hablen más de la cuenta, porque ellos saben cositas de Uribe, sobre todo en su proceso de gobernador de Antioquia. Por acá me hacen una pregunta muy interesante. Aristizábal Quintero recomienda 3 libros para introducirse en la política colombiana. Esa pregunta me fascina mucho. Ya voy a argumentar esa pregunta y si no hay otra, ya terminamos por hoy. Vea, para mí hay 3 libros que si usted los lee, me parece que tiene un panorama supremamente claro de lo que es la política colombiana. Vea, este libro de Carlos Pizarro, de Eduardo Pizarro León Gómez, me parece supremamente interesante para comprender la política colombiana. Yo ya lo había recomendado en la primera clase. La historia de las FARC. O sea, porque muchos uribistas e incluso muchos antiuribistas no conocen la historia de las FARC y por eso lanzan juicios falaces. Entonces, este libro me parece que es de los mejores estudios. Es un texto de 244 páginas. Bueno, realmente contando la bibliografía, terminan siendo como 246 páginas. Este libro es muy bien fundamentado, no está parcializado, es un libro muy académico de Eduardo Pizarro León Gómez. Entonces me parece que este libro es el primero que yo recomiendo para comprender la política colombiana y el conflicto armado. Y acá les voy a recomendar 2 libros que me parece que son bastante didácticos y que nos cuentan la historia del conflicto armado, desde el magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán hasta el plebiscito del 2016, que es el libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Tomo 1 y tomo 2. Son libros con gran rigor académico, intelectual, crítico. No están tirados ni para la izquierda ni para la derecha. Algo que es bastante importante en la investigación. O sea, son libros, aparte de todo, didácticos. Entonces, esto es un solo libro, porque ese es el tomo 1, es el tomo 2. Entonces, este vale por un solo libro. Y acá tiene usted una de por lo menos los últimos 70 años de nuestra historia política. Y por último, me parece fundamental que ustedes lean este libro para comprender el narcotráfico y cómo permea todas las capas sociales, la política, el deporte, los reinados de belleza. O sea, yo sé que es un libro que ya muchos conocen, pero si usted quiere conocer la realidad política y esa conexión de mafia, narcotráfico, paramilitarismo y política, este libro, Los jinetes de la cocaína, del periodista Fabio Castillo, es un libro muy profesional. Vea, si usted lee esos 4 libros, que realmente son 3 porque el de 100 preguntas y respuestas es una sola obra, si usted lee esas 3 obras, tiene todas las bases para leer críticamente los 3 libros que hemos recomendado sobre Uribe. O sea, tanto los 2 libros que van en contra de Uribe, como el libro hecho por Uribe a favor de Uribe, que es su autobiografía. Entonces, me parece que esas serían mis 3 recomendaciones para comprender un poco nuestra historia política reciente. Ya si es sobre historia del siglo XIX, pues tendría otras referencias distintas. Exacto, Alejandro, las FARC de Eduardo Pizarro León Gómez. Aristizábal Quintero, espero que le haya gustado la recomendación. Muy bien. Ahorita respondo unos comentarios que aún no he podido leer porque se me pasaron muy rápido. Bueno, les hago la invitación para que se unan a nuestro proyecto de Universidad Nómada.
Todos los días estamos dando clases gratis en Facebook. Desde el 2007 yo estoy dando clases gratis en Facebook. Llevo la cuenta y ya he dado más de 400 clases gratis en Facebook. En este momento somos 50 profesionales que estamos trabajando en este proyecto. Tenemos 10 cursos. La mayoría son como foros. Este de Uribe también lo hemos trabajado en forma de foro. Como les dije ahora, he invitado al amigo Jonathan Peláez, a Claudia Pilar Mejía Osa y a mi hijo de 7 años que le gusta la historia de Colombia. También lo he invitado como panelista a este curso. Si usted quiere ser panelista de alguno de los 10 cursos, me escribe por el interno. Tenemos cursos de enfoque de género, de biopolítica y coronavirus, de historia de Colombia desde las toponimias, de las 82 horas de Uribe, el del conflicto armado con el profesor Mauricio Montoya y conmigo, que ese es para hablar más de procesos de paz, el otro es más de toponimias. Tenemos uno de inglés con la profesora Alejandra Orrego, que es los viernes. Tenemos uno de pensamiento crítico, nuevas tecnologías y medio ambiente, que ese es generalmente los viernes. Tenemos uno de literatura que lo usamos para explicar también temas de música y historia. Tenemos uno de historia del fútbol que lo inauguramos el pasado domingo. Estamos creando uno de atrapasueños, uno de lógico-matemática, uno de competencia lectora. Y ustedes mismos pueden crear sus cursos y darlos. Estamos buscando un respaldo institucional, porque si bien es cierto, nosotros lo hacemos de corazón, también nos gustaría que, así sea gratis para el pueblo, nuestros profesores sean remunerados. Entonces, estamos iniciando un convenio con el Centro de Desarrollo Social aquí en la Comuna 4, para ver si podemos dar los cursos virtualmente, porque sabemos que por la crisis sanitaria no se pueden dar presencialmente, pero al menos virtualmente este semestre, y llegarle a las comunidades más vulnerables, y que el Centro de Desarrollo Social, que ya nos incluyó como un cuerpo colegiado, nos permita llegarle a más gente desde su plataforma, y también, como es una dependencia de la alcaldía, que nos den un presupuesto con el que podamos pagarle a nuestros profesores. Pero mientras tanto lo estamos haciendo gratis de corazón, y si pensamos en un presupuesto es porque queremos pagarle a nuestros profesores. Sin embargo, también me han planteado la pregunta de si la alcaldía los patrocina, ¿ustedes pierden autonomía e independencia? Mi respuesta es no, porque es que la alcaldía no es la dueña de ese dinero. Los dueños somos nosotros como sociedad. La alcaldía solo es la administradora de ese dinero, y ese dinero se va a usar no solamente para pagarle a docentes, sino también para que podamos comprar equipos, para que podamos mejorar nuestra velocidad de internet, porque mire que tenemos unos equipos muy paupérrimos, unos celulares muy pobres, una conexión muy mala. Entonces eso también se invertiría en el proyecto. Así que todos los que quieran hacer parte del proyecto me escriben. Tenemos un grupo de WhatsApp por cada curso. Tenemos un grupo general de WhatsApp que es para cuadrar los cursos, para inventar nuevos cursos. Tenemos panelistas de varios países. Estamos llegando a varios países de habla hispana. Esta semana en todos los videos hemos pasado de 1000, 2000 reproducciones. Ayer pasamos de 5000 reproducciones. Ayer nos fue súper bien. En el video del lunes, en uno también pasamos de 5000 reproducciones. Me parece que son muchas reproducciones para transmitir desde un perfil, que no es lo mismo que transmitir desde una página. Porque desde una página es normal que hayan 4000, 5000 reproducciones. Pero yo que llevo 3 años dando clases gratis, yo rara vez pasaba de 1000 reproducciones. Entonces me parece que estamos creciendo, a la gente le está gustando el proyecto, estamos llegando a todas las clases sociales, a todas las ideologías, a todas las etnias, a todos los movimientos y a toda la cultura en general. Así que les invito para que sigan pendientes de mi perfil, que se unan a nuestros grupos de WhatsApp, a nuestros cursos. Y ya para mañana les tengo una invitación muy especial. Mañana vamos a hacer una velada literaria y musical con reproducción
de vinilos, lo que llamamos LP, y vamos a hablar un poco de historia desde la música y a compartir también algunos poemas que nos conectan con ese contexto de historia y de música. Mañana voy a hacer esa velada a las 8 de la noche, porque la última la hice, y con eso termino, la última velada la hice a las 4 de la mañana, porque yo quería saber cuántos conectados teníamos, y ese día tuvimos apenas 12 reproducciones, pero luego al otro día yo compartí el video por todas las redes sociales y llegamos hasta 500 reproducciones, o sea, pasamos de 12 a 500, o sea que casi 500 personas reprodujeron el video en diferido. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a YouTube, vamos a ver cómo transmitimos también desde Zoom. Bueno, esa fue la alarma de que ya debemos terminar. Les agradezco mucho la sintonía. Nos vemos mañana a las 8 en la tertulia de vinilos, de poesía. Eh, Vamos a leer textos eróticos, vamos a contar historias eróticas desde la música, desde la literatura y desde los vinilos. Una feliz noche, un abrazo muy especial y les espero mañana. Hasta entonces.